Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los sábados desde las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia por segunda ocasión de nuestra invitada Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna, con quien vamos a analizar dos numerales del tema El primer pecado del hombre, el numeral 400 y 401. Expresamos nuestro agradecimiento al señor obispo Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Mirta, buenos días, bienvenida a Un Pueblo que Camina por segunda ocasión. Muchas gracias, Bonito, por la invitación a participar en este programa, sobre todo para compartir la experiencia de cómo nosotros asumimos nuestro papel dentro de nuestra iglesia católica, los interrogantes que hay al interior de la misma y el deseo de poder caminar juntos, descubriendo la verdad de la palabra de Dios, la verdad del Evangelio y sus implicaciones para nuestra vida, para mejorar el camino de nuestra vida. Muchas gracias, Juanito. Gracias a todos quienes escuchan y siguen este programa a través de Radio Latacunga. Gracias, Mirta, por aceptar la invitación. Bien, para que nuestra audiencia tenga un conocimiento de quién es nuestra invitada, vamos a hacerles unas preguntitas a ella. Por favor, Mirta, ¿nos puede compartir el testimonio de vida? ¿Cómo se involucró con la iglesia para trabajar arduamente? Ya, creo que se debe a una herencia de fe de parte de mis padres, que en este momento ellos están viviendo en La Maná, yo estoy viviendo en Latacunga. Ellos siempre han sido servidores de la comunidad, han sido animadores de la comunidad, catequistas, y cuando nosotros con mis hermanos todavía éramos muy pequeñitos, ellos salían a las reuniones, a las preparaciones, hacían grandes esfuerzos por prepararse, por conocer más y luego por servir de esta manera a la comunidad. Entonces, a partir de esta herencia, nosotros también hemos asimilado este deseo de poder ser útiles en cualquier espacio de la sociedad en el que nosotros nos estamos desempeñando actualmente. Personalmente he sido catequista, luego ya después de mi matrimonio, el trabajo, pertenezco hoy a las comunidades laicas marianistas, de donde es mi trabajo, y también en la parroquia en donde vivo como catequista. Sí, me gusta mucho dar catecismo, estar en contacto con los chicos, que ellos descubran esta presencia de un Dios que realmente nos ama, de un Dios que nos ha dado la libertad para nuestras propias elecciones, pero que nos ama misericordiosamente y está siempre con los brazos abiertos para recibirnos. Siempre pienso de que nosotros debemos llevar a los demás este rostro misericordioso de Dios en este mundo de dolor. Los chicos, las chicas en el catecismo tienen que aprender a relacionarse con este Dios tan bonito que nos ha acompañado siempre en la vida.
Perfecto. Aparte de catequista, ¿cuáles son las otras actividades que se hacen a favor de la iglesia? A favor de la iglesia, aparte de catequista. Aparte ya de lo que es la catequesis en el aula como tal, que sería como la parte teórica, se procura igual hacer o poner por obra o poner en práctica lo que allí se viene descubriendo en el catecismo. En tiempos de pandemia se había dejado a un lado todas estas actividades como son las visitas a las personas más necesitadas, la entrega de víveres también a las personas más necesitadas, sobre todo a ancianos y ancianas que viven también en nuestra parroquia. Eso como obras así que se las realiza en donde ya son acciones concretas de solidaridad con las personas. Lo mismo aquí en el colegio en el cual yo trabajo, tenemos lo que se llaman los grupos de servicio, en donde los chicos se agrupan para realizar diferentes actividades en el asilo de ancianos, en la casa campesina de aquí de La Tacunga, en el grupo de servicio Cáritas, todos encaminados a crear en los chicos este espíritu de solidaridad con los demás. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a iniciar ya con el tema que nos compete hoy día, que es el primer pecado del hombre, los numerales 400 y 401. Pero, como siempre, tenemos una cita bíblica relacionada al tema, que dice así, tomada del Génesis capítulo 3, versos 17 al 19. A Adán le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Nuestro tema, los dos numerales que vamos a analizar corresponden al tema el primer pecado del hombre. Mirta, por favor, ayúdanos con una introducción al tema. La verdad son temas muy complicados para poder entenderlos, explicarlos científicamente, entre comillas, pero sí que eso lo puede hacer a la luz de la tradición y a la luz de las experiencias de fe, también a la luz de la Sagrada Escritura. En el documento Gaudium et Spes, que significa alegría y esperanza, que es la constitución pastoral del Concilio Vaticano II, en el numeral 13 dice lo siguiente: creado por Dios en la justicia el hombre, sin embargo, por instigación del demonio, en el propio exordio de la historia, abusó de su libertad, levantándose contra Dios y pretendiendo alcanzar su propio fin al margen de Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. Obscurecieron su estúpido corazón y prefirieron servir a la criatura y no al Creador. Lo que la revelación divina nos dice coincide con la experiencia. El hombre, el ser humano, en efecto, cuando examina su corazón, comprueba su inclinación al mal y se siente anegado por muchos males que no pueden tener origen en su santo Creador. Al negarse con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompe el hombre la debida subordinación a su fin íntimo y también toda su ordenación, tanto por lo que toca a su propia persona como a las relaciones con los demás y con el resto de la creación. En esto, lo que explica la división íntima del hombre, toda la vida humana, la individual y la colectiva, se presenta como lucha
y por cierto dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Más todavía el hombre se nota incapaz de dominar con eficacia por sí solo los ataques del mal, hasta el punto de sentirse como arrojado entre cadenas. Pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, al ser humano, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo, que le retenía en la esclavitud del pecado. El pecado rebaja al hombre, impidiéndole lograr su propia plenitud. Sí quisiera destacar esta última parte porque escuchar pecado, quizás se nos viene a la mente la idea de castigo. Entonces me parece muy bien resaltar esta última parte, pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, al ser humano, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana. De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente donde estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada, Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna, en La Tacunga. Ella nos va a explicar el tema, el primer pecado del hombre, en sus numerales 400 y 401. Debemos expresar nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al numeral 400 para el análisis, para el comentario, que dice así: la armonía en la que se encontraba, establecida gracias a la justicia original, queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones. Sus relaciones estarán marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe. La creación visible se hace para el hombre extraña y hostil. A causa del hombre, la creación es sometida a la servidumbre de la corrupción. Por fin, la consecuencia explícitamente anunciada para el caso de desobediencia se realizará. El hombre volverá al polvo del cual fue tomado. La muerte hace su entrada en la historia de la humanidad. Esto está terrorífico. Es peor que una condena a muerte. Mirta, por favor, ayúdenos con su comentario. Muy trágico, realmente muy trágico, y son cosas que creo que las vivimos a diario. La primera parte es importante, el tema de la armonía. Recordamos muy bonitos los dos relatos de la creación en que nos hace ver al mundo todo tan bonito. En esta armonía total de Dios con la humanidad, del ser humano con el ser humano, del ser humano con la naturaleza, del ser humano con sí mismo. Normalmente siempre decimos las tres primeras. Esta relación de armonía de Dios con la humanidad, de la humanidad con Dios, del ser humano con el ser humano,
del ser humano con la naturaleza. Nos olvidamos de la armonía del ser humano con sí mismo, que para mí es muy importante llegar a este estado de armonía con sí mismo para poder estar en armonía con los demás. Es como la posibilidad que tenemos de construirnos a nosotros mismos a partir de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó esencialmente buenos, porque somos de la esencia de Dios y con la capacidad para discernir y decidir sobre lo que está bien y sobre lo que está mal, que es el tema de la libertad que también se propone aquí. El pecado original, la prueba de la libertad. Creo que es en donde fallamos nosotros, es en el manejo de la libertad. Normalmente decimos, ¿y por qué Dios permite el mal en el mundo? Acabamos de leer que no es así, no es que Dios permita ese mal. Dios nos dio la libertad para elegir y ojalá podamos tener la sabiduría para elegir, porque creo que todos nosotros estamos conscientes de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que construye y de lo que destruye. Como les decía en esta primera parte, el pecado original ha roto la armonía. Los personajes simbólicos representativos de Adán y Eva vivían en un orden teniendo a Dios como el centro de su vida. Entonces, se crea en esta armonía una ruptura con Dios. Bueno, nosotros ya sabemos el texto bíblico en el que la mujer es tentada por la serpiente, la mujer supuestamente comparte con su pareja el fruto, entre comillas, del fruto prohibido. Seguramente ya habrán analizado esta situación, que son solamente simbolismos, ¿verdad? Entonces, a partir de esto se va creando una ruptura de estas relaciones de armonía que decíamos al inicio. ¿Por qué? Porque Dios ya no va a ser el centro de la vida. Dios ya no tiene que ver en la vida de ellos. Ellos son, entre comillas, libres para hacer lo que quieran. Entonces, vivían Adán y Eva en un orden teniendo a Dios como el centro de su vida. Y eso ordenaba el resto de las cosas. O sea, si Dios es el centro de nuestra vida, llega a ser el centro de nuestra historia. Y con ese sentido de centro de Dios, se ordena el mundo. Entonces, ahora el mundo se desordena porque Dios no es el centro de esa historia. Cuando se rompe la armonía, se produce una cascada de serie de cosas. Cuando las cosas no están bien, todo se derrumba. Sí, todas tenemos una tras otra de situaciones que no están bien. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. La desnudez de Adán y Eva comienza a ser un problema. En el hombre, en este estado de gracia, estar en estado de gracia con Dios, la voluntad se integra en la razón, sentidos y pasiones obedecen a la voluntad si es que estamos en esta relación con Dios. Al mismo tiempo está al servicio de la razón. Pero ¿qué pasa? El pecado original distorsiona todo esto. Se había dicho cuando en el relato simbólico en el que la serpiente le da una indicación, Dios le da una indicación, la serpiente le da una indicación, el ser humano está en el medio y ahora entonces el ser humano decide por la palabra de la serpiente, dejando a un lado la palabra de Dios, todo se distorsiona. Y entonces hay una voluntad que le cuesta someterse a la verdad y hay unas pasiones que no se someten a la voluntad. Nos damos vencidos. Estamos siendo vencidos. Y entonces no sabemos quién manda, la razón, la voluntad, las pasiones. El cuerpo humano después del pecado es fruto de suscitar en nosotros una serie de pasiones. Nuestra búsqueda de placer, nuestra búsqueda de poder, nuestra búsqueda de dominio sobre los demás. La unión entre el hombre y la mujer es sometida a tensiones.
Miren, esta relación de armonía entre Adán y Eva, cuando Dios no está presente, es sometida a tensiones, uno echándole la culpa al otro, ¿sí? La mujer que me diste por compañera, ¿sí? Y siempre son temas muy actuales, porque igual entre parejas, ¿no es cierto? Tú tienes la culpa que nuestro hijo sea así porque tú no tienes las reglas claras o porque tú le consientes. Y entonces, en lugar de unirnos frente a un problema, nos dividimos frente a un problema y nos volvemos más presas del pecado y de las situaciones que nos dividen. Uno echándole la culpa al otro. Es la primera discusión entre ambos. Con el pecado hay una ruptura de la armonía que existía entre Adán y Eva, cuyo eco continúa. Y es un tema muy actual, muy doloroso y muy penoso, la violencia entre el hombre y la mujer. Es además cada vez mayor a medida que la sociedad se ha secularizado, es decir, a medida que la sociedad se ha alejado de Dios, se ha olvidado de Dios y nos han hecho ver, de cierto modo, la religión como algo negativo. En esta sociedad secularizada, lejos de Dios, la violencia entre el hombre y la mujer se ha agudizado. Cuanto más carnales seamos, la violencia y el machismo serán mayores, y cuanto más espirituales seamos, serán menores. Es decir, que nosotros, mientras más cercanos a Dios estemos, nos dejamos conducir por Dios. Si nos alejamos, nos conducen nuestras pasiones, nuestras equivocaciones, nuestra falsa concepción de libertad. Perfecto. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. ¿Quieres que tu negocio llegue a más personas? Anuncia con nosotros en Estéreo Latacunga. Tenemos para ti un plan de publicidad acorde a tus necesidades. Recuerda, sin publicidad no existes. Comunícate ya al 032-810-287, al celular 098-22-23-699 y sé parte de nuestro selecto grupo de auspiciantes. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna, en Latacunga, nos está ayudando con su comentario al tema El primer pecado del hombre en sus numerales 400 y 401. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Voy a dar lectura al siguiente numeral, el 401 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice lo siguiente: desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado. En la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad a Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés, e incluso tras la redención de Cristo. Entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. La Escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio. Rompió además el orden debido con respecto a su fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con todos los otros hombres y con todas las cosas creadas. Es un numeral bastante largo. Mirta, no sé cómo va a ser para poder comentarlo y explicarlo. Sí, aquí aparece el tema
del fratricidio, que es bastante interesante leerlo en el texto. ¿Qué es lo que pasó con Caín y Abel? Que también son personajes simbólicos, que el uno representa al grupo de pastores, el otro al grupo de agricultores, que son como los dos grupos que aparecen al inicio de la Biblia. Antes de pasar a este tema, se me había escapado un tema anterior, una partecita del tema anterior sobre lo del pecado, el origen, ¿no es cierto? Otra consecuencia del pecado es que las relaciones entre hombre y mujer quedan marcadas por el deseo y el dominio. La armonía con la creación se rompe, la creación se hace hostil y extraña. El trabajo y la relación del hombre con la naturaleza se vuelve fatigosa. Vemos hoy tantas situaciones de desempleo, es el tema del trabajo, ¿no es cierto? Desempleo, ¿por qué? Porque no precisamente estamos en función de un sistema de justicia, sino en función de un sistema económico en el que el ser humano carece de sentido. El ser humano es un instrumento de trabajo. Entonces, cuando ya no se hace necesario, entre comillas también, este instrumento de trabajo simplemente es desechable, es descartable. Todos sabemos a partir de la pandemia, tantos despidos, tantas fábricas, que parece que hasta incluso se aprovechó esta situación para renovar gente, para evitar cumplir los compromisos con los trabajadores. Entonces vemos tantas injusticias que se dan a partir de esta ruptura que el ser humano tiene con su Dios, tiene con el bien, tiene con la bondad. A causa del hombre, la creación queda sometida a la corrupción, los males naturales quedan marcados por la huella del pecado, que no es que sucedió hace miles de años, sino que lo vivimos actualmente. Al último de la lectura que tú hiciste, decía que fue formado de polvo y al polvo volverá. Otra consecuencia es que el hombre volverá al polvo del que fue formado. ¿Qué significa esto? Significa la muerte. Adán y Eva antes del pecado estaban preservados por la gracia de Dios de la muerte natural. Y que la rebelión frente a Dios les iba a suponer salir de la gracia de Dios. O sea, es como el pecado nos hace rechazar la gracia de Dios. No es que Dios nos quita la gracia, sino que nosotros rechazamos. Y cuando en el texto dice que a la brisa de la tarde Dios se acercó y el hombre y la mujer se escondieron de Dios, rechazaron la gracia de Dios. La consecuencia más dramática es la muerte. Esta hace su entrada en la historia de la humanidad. Como dice en el texto de la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, por un solo hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Es decir, que la muerte natural ha entrado por el pecado original. Y este tema pertenece a la fe de la Iglesia. Pero también dice que así como por un solo hombre entró la muerte, por un solo hombre volvió la gracia, la vida y la destrucción nuevamente de la muerte total. Ahora, vamos con el tema del fratricidio. No sé si tenemos tiempo porque me gustaría leer en la Biblia el texto de cómo aparece el tema de Caín y Abel, que es muy bonito, que en cualquier momento nosotros vamos a decir, bueno, ¿y por qué a Dios le pareció bien la ofrenda del uno y no la del otro? Volveríamos tal vez como al tema del hijo pródigo, ¿verdad? Que ¿por qué el papá le recibe al hijo y el otro hijo se queda fuera de esta gran fiesta? Entonces vamos a ver cómo interpretan bíblicamente estas situaciones que se dan de conflictos entre un pueblo y otro pueblo, entre una persona y otra persona, entre los mismos hermanos, entre la misma familia. ¿Por qué? No podemos entender. Sí, Adán se unió a Eva, su mujer, que quedó embarazada y dio a luz a Caín. Entonces dijo,
Gracias a Yahvé me conseguí un hijo. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel fue pastor de ovejas, mientras que Caín labraba la tierra. Pasado algún tiempo, Caín presentó a Yahvé una ofrenda de los frutos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificando los primeros nacidos de sus rebaños y quemando su grasa. A Yahvé le agradó Abel y su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín se enojó sobremanera y andaba cabizbajo. Podemos ir viendo un poquito los sentimientos del uno, los sentimientos del otro. Y Abel le dijo, ¿por qué andas enojado y con la cabeza baja? Si obras bien, escuchemos bien, si obras bien, andarás con la cabeza levantada. En cambio, si obras mal, el pecado está a las puertas como fiera, al acecho. Tú debes dominarlo. Miren cómo Dios le da la posibilidad de dominar el mal, que no se deje dominar por el mal. Caín dijo después a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Qué triste. Y Abel preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Respondió, no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Me gustan estas dos últimas preguntas. ¿Dónde está tu hermano? Dios quiere recordar a la humanidad que somos hermanos, ese sentido de fraternidad. ¿Y qué significa entonces alejarse de Dios? El desconocer que entre nosotros somos hermanos, dada por la respuesta en forma de pregunta de Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Si somos hermanos, justamente somos para eso, para cuidarnos, para ayudarnos. Ahora que el tema que estamos hablando tanto en nuestra iglesia, el tema de la sinodalidad, de caminar juntos, para caminar juntos necesitamos recuperar estas relaciones de fraternidad. Necesitamos saber dónde están nuestros hermanos. Necesitamos responderle a Dios que tenemos conocimiento de cómo están viviendo nuestros hermanos y necesitamos responderle a Dios que sí somos guardianes de nuestros hermanos, que para eso hemos sido creados, para cuidar nuestra naturaleza, para ser guardianes de nuestra naturaleza, guardianes de nuestra vida, guardianes de la vida, guardianes de la vida de cada uno de nosotros. Allí está como la esencia, ¿no?, de este tema del fratricidio. No podemos responder, hemos negado a ser los guardianes de nuestros hermanos y más bien actuamos de una manera contraria. Tras el pecado original, una invasión de pecado inunda el mundo. Nosotros, además de recibir una herencia, hemos añadido más leña al fuego. Donde hay mal, como que no hacemos todo el esfuerzo por cambiar. Nosotros tenemos un sacerdote amigo, el que dice que hay que luchar cada día para que nuestra persona no aumente, pero así ni un poquito de maldad en el mundo. Y ahí es donde tenemos que estar bien pendientes de que nuestras palabras, nuestras obras, nuestras acciones no aumenten ni un poquito de maldad en el mundo. Tenemos parte de víctima y de verdugo. Nosotros, pecando personalmente, hemos corroborado con el pecado original, lo hemos asentado y lo seguimos viviendo. Caín fue tentado y Abel le advierte que el pecado está acechando, como habíamos leído en el texto, que el pecado le quiere dominar. Y finalmente, a pesar de las advertencias, le dominó. Es decir, el pecado de Adán y Eva es inmediatamente corroborado por Caín. Vemos, se dio ya una ruptura y aquí se aumenta otra ruptura y así seguimos en la historia. O sea,
No es que Caín sea víctima de sus padres, no, es una víctima también y al mismo tiempo es un verdugo, una víctima de este pecado que se va invadiendo, que va acechando, que va creciendo en este mundo y que creo que nosotros de alguna manera, en algún momento, en algunas situaciones, colaboramos con esta situación de aumentar el pecado en el mundo, de inundar el pecado en el mundo. Se nos dice también a partir de Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, que voy a leer también porque me pareció interesante leerlo, capítulo 6, versículo 5. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. Es una constatación que hace Dios. Y yo creo que ahora también lo seguirá constatando, que la maldad del hombre en la tierra es grande y sigue siendo grande. Entonces, nos toca ahí un desafío muy grande en ver cómo vamos de a poquito recuperando esta armonía original con la que fuimos creados. Viendo Yahvé que la maldad cundía en la tierra, parece que el mal se adueña de la humanidad, que se ha querido independizar de la protección de Dios. Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Cuándo le consultamos a Dios para una de nuestras decisiones? No, Dios no tiene que ver nada en la economía, no tiene que ver nada en la política, y siempre decimos esas son cosas apartes. Que no se hable en la iglesia de política porque esas son cosas apartes. No, tenemos que recuperar la presencia de Dios en todos los espacios de nuestra vida. Caso contrario, el mal se seguirá adueñando de la humanidad. Es como si Dios nos hubiera dicho, tú mismo estás rechazando mi ayuda. Bien, yo respeto tu libertad, es el manejo de nuestra libertad, y vas a experimentar las consecuencias de ir de espaldas a Dios. Dios respeta la libertad del ser humano que quiere ser independiente. Lo que hizo el hijo pródigo, ¿sí? Dios respetó su libertad, que quería irse, que quería alejarse, que quería actuar sin esa presencia cercana de Dios, y las consecuencias fueron terribles. Entonces, no es que Dios le mandó esas consecuencias, sino que las consecuencias de su propia decisión. Y entonces el hombre experimenta las consecuencias de ello. Es decir, que en el propio pecado está la penitencia. El hombre experimenta el drama de romper con Dios, de haber roto su relación de armonía con Dios. Perfecto, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, día del Señor. De la fe, de la esperanza cristiana, De la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar, y unidos como hermanos te venimos a cantar. Continuamos con el programa Un Pueblo que Camina. Nuestra invitada Mirta Reyes Casillas, catequista de la parroquia Santísima Trinidad de La Laguna en La Tacunga, nos ha comentado los dos numerales, 400 y 401, del tema El primer pecado del hombre. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de La Tacunga, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga, que hacen posible este programa. Una vez que hemos escuchado el comentario de los dos numerales, tenemos unas inquietudes para ver si nos ayuda Mirta. Por ejemplo, dice, ¿cuál podría ser la razón
por la que Dios nos creó libres? ¿Cuál podría ser la razón por la que Dios nos creó libres? Digo esto ¿Ya? porque muchas personas dicen, es que Dios, ¿por qué nos dio la libertad? Mejor nos hubiera quitado esa gana de pecar que tenemos. ¿Ya? Creo que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto también parecidos a Dios con la esencia de Dios. Y Dios creo que es la libertad por excelencia. Entonces, si somos creados a su imagen, también nos creó libres a nosotros, libres para tomar nuestras decisiones, como he venido insistiendo, y de caso contrario no seríamos creados a imagen y semejanza de Dios. Como tú dices, escuchamos decirnos, ¿por qué Dios no nos tiene así sujetos para que hagamos el bien? Si hacemos el bien por imposición y no por decisión y no por convicción, creo que no funcionarían las cosas. El momento en que se desatan las situaciones, volvemos a lo mismo. Hacemos un pequeño ejemplo post pandemia. En pandemia, como que en esos tiempos estuvimos como más conscientes de lo que nos pasaba, porque había una presión superior que era el temor al virus. Pero después, cuando está pasando ya el tiempo, la época de pandemia, sí parece que como nos volvimos ya tan dispuestos a hacer todo aquello que no lo habíamos hecho, no por convicción, sino por la presión de un virus. Entonces ahora todo vuelve, entre comillas, normal, a la normalidad, a todos los desmanes, a todas las situaciones, a todas las grandes fiestas y grandes gastos y grandes cosas que nos alejan realmente de aquello que podría haber estado mejor después de un tiempo post pandemia. Sí podríamos haber usado nuestra libertad de mejor manera, podríamos haber vuelto de otra manera a nuestra vida normal. Perfecto, muchas gracias. Aquí hay otra inquietud también que dice, el hombre moderno sigue prefiriéndose a sí mismo. No hemos aprendido nada. Se pregunta esto porque en el anterior programa había una partecita donde dice que el pecado del hombre es preferirse a sí mismo en vez de preferir a Dios. Entonces, esta es la pregunta. Que el hombre moderno sigue prefiriéndose a sí mismo. No se ha aprendido nada. Al parecer que sí no se ha aprendido nada. Volviendo al tiempo al ejemplo que estoy poniendo del tiempo de pandemia, sí parece que no hemos aprendido nada. Porque pensamos que la pandemia nos iba a ayudar a reflexionar, a pensar en el otro ser humano, pero tampoco quiero tener una visión pesimista de la situación. No me gustaría tener eso. Sí es verdad que nos hemos alejado bastante de Dios, sí es verdad que Dios ya no tiene nada que ver en nuestra vida, como dice la pregunta, el hombre moderno, al menos ahora con el crecimiento de la ciencia, con tantas cosas de innovación en que el ser humano va descubriendo más y más sus capacidades para, en muchos casos, no para ayudar a la humanidad, sino para perjudicar a la humanidad. Sí, podríamos decir que no hemos aprendido nada, que seguimos siendo nosotros los que estamos viendo por nuestra propia vida sin tener en cuenta a Dios. El criterio de Dios, el criterio de fe, no interviene en nuestro cotidiano. Nuestra experiencia de fe a veces se limita a una Eucaristía de domingo, en el que allí queda al salir de las puertas de los templos, pero que no se va con nosotros para vivir la palabra en nuestra vida. Pero no quisiera generalizar. Pienso que alguna parte de la humanidad está aprendiendo la lección. Así es, hay muchas conversiones. Así es. Hay otra inquietud.
los catequistas de ahora pueden seguir enseñando que el pecado original es porque Adán comió la fruta prohibida. Ese es solamente el simbolismo, ¿no es cierto? Y en el libro del Génesis me gusta mucho leer esa parte en el que la mujer ve que el fruto es apetitoso, es simbólico. No, ya sabemos, no es un frutito, peor la manzana, no nada de eso, sino que representado, ¿no es cierto?, ese fruto apetitoso y bueno para alcanzar sabiduría. Pero lamentablemente era una sabiduría que no es la sabiduría que viene de Dios. Entonces, normalmente si seguimos, nuestros pequeños ahora saben mucho más que nosotros y ellos ya no se van a convencer de que alguien se comió un fruto y que ahí empezó ya el pecado en la humanidad. No, tranquilamente enseñarlos que es un simbolismo de que el mal se le ve bien apetitoso, como un fruto delicioso. Miren las mismas propagandas hacia el consumismo nuestro. Todo se ve tan bonito, tan atractivo, cómo manejan la psicología de la persona para inducirnos a consumir, para inducirnos a comprar, para inducirnos a ser dependientes de esas situaciones. Entonces, a los pequeños hacerles que el texto utiliza palabras simbólicas, personajes simbólicos, objetos simbólicos, para hacernos ver cómo el autor sagrado quiere indicarnos la presencia del mal en el mundo. Y más bien con ejemplos concretos de lo que para nosotros hoy es esa presencia del mal, la dependencia, por ejemplo, de las redes sociales y el daño que ha causado cuando no lo hemos usado con la sabiduría de Dios, sino con la sabiduría del mundo. Entonces ya esos símbolos nos deben dar como una especie de pedagogía, pero que más allá del símbolo tenemos que dar otra explicación. Excelente, muy bien. Otra inquietud que tenemos aquí dice, ¿cómo podríamos usar este conocimiento que hemos adquirido hoy en este programa para mejorar nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes? Ya, vuelve a mi mente el tema de Caín y Abel. Recuperar la idea, lo que dice ahora el Papa Francisco, del cuidado de la casa común y del cuidado entre nosotros y del cuidado a nosotros mismos. En la medida en que estemos bien, yo soy como un poco fanática de eso, de estar bien conmigo misma para estar bien con los demás. Y cuando estoy bien conmigo misma, cuando más cerca estoy a Dios. Y eso hay que trabajarlo cada día en nuestra propia persona, porque no podemos hacer el bien si es que estamos en ruptura con Dios, estamos en ruptura con nosotros mismos. Volver a la protección, a reconocer al Abel de nuestra vida, al más débil de nuestra vida, porque se dice que Caín era el más fuerte, Abel era el más débil. Hacer un examen de conciencia a mi lado, ¿quién puede ser el Abel de mi vida? Y a ese ser humano tengo que acudir, tengo que ayudar, tengo que cuidar y crecer con esa persona. Deberíamos ser más atentos, más solidarios, más misericordiosos, dejarle a Dios ser Dios, porque Caín se enojó porque Dios tuvo un comportamiento con Abel. El hermano mayor en el hijo pródigo se enojó porque el papá tuvo un comportamiento con Abel. Entonces, más bien involucrarnos en esta situación y responderle a Dios positivamente, diciendo que sí sabemos dónde está nuestro hermano Abel y que sí sabemos que tenemos que ser los guardianes de nuestros hermanos. Si de aquí, de esta reunión que hemos tenido hoy, solamente volviéramos a eso,
a nuestra relación fraterna con quienes están a nuestro lado, con quienes más necesitan, entonces estaríamos ya dejando un poquito de lado el mal que existe en la humanidad. Perfecto, muchas gracias. Estamos en la parte final del programa Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso para toda esta audiencia que nos sigue cada sábado a través de Radio Latacunga y a través de las redes sociales. Un saludo especial a las personas que nos siguen por Facebook, por YouTube, en especial a los laicos organizados en diferentes movimientos, a los sacerdotes, religiosos y religiosas, y todas las personas involucradas en diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Un agradecimiento, pues, Mirta, muy grande el agradecimiento por haber aceptado este diálogo con nosotros. Esta es la segunda ocasión. Muchas gracias, Mirta, por haber aceptado esta invitación para conversar este importantísimo tema del catecismo. Debo indicar que el siguiente tema es las consecuencias del pecado de Adán y Eva para la humanidad. Repito, el siguiente tema para la próxima semana será las consecuencias del pecado de Adán y Eva para la humanidad. En los numerales 402 hasta el 404. Si alguna persona de nuestra audiencia tiene una pregunta, puede hacerla llegar al Facebook o al YouTube de este programa para ponerla en consideración con la siguiente invitada. Hermana Mirta, muchas gracias una vez más por este anticipo y la dejo en sus palabras finales para despedirnos de nuestra audiencia. Gracias, Juanito. Sí, es una alegría siempre compartir. Son temas bastante difíciles. Se ha podido dar una palabra. Habrá muchas más respuestas con respecto a este tema, pero yo no quiero despedirme con ese sabor tan triste de que la humanidad está en esta situación de dolor y de muerte y que ahí se va a quedar. Todo lo contrario, y quiero repetir lo que estuvo en el documento inicial, pero el Señor vino en persona para liberar y vigorizar al hombre, al ser humano, renovándole interiormente y expulsando al príncipe de este mundo que le retenía en la esclavitud del pecado. Entonces, que nos sintamos así vigorizados con este amor y esta misericordia de Dios y esta fuerza de Dios para vencer al mal, que es el príncipe de este mundo. Muchísimas gracias una vez más. Un saludo muy cariñoso a toda la audiencia de Radio Latacunga y que así estamos en este camino sinodal y que caminando juntos venceremos al mal y estaremos recuperando esta armonía con Dios, esta armonía con la naturaleza, esta armonía con los demás y con nosotros mismos. Muchísimas gracias, Juanito. Te agradezco por esta oportunidad. Excelente, muchas gracias. Esta fue una transmisión más del programa Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga a todos. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Juanito. Somos un pueblo que camina.